Padre, te alabamos, Señor, en esta noche, te bendecimos, te glorificamos el nombre de Cristo, aleluya, bendecimos al Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por guardar nuestras vidas y tenernos aquí. Gracias, Padre, porque nos permite reunir en tu nombre santo, Señor, para que aprovechemos este conocimiento, Padre, que viene a nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo esta clase de hoy, que tú des sabiduría al maestro que nos está enseñando, que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que podamos recibir ese conocimiento, atesorarlo, recibirlo, Señor, pero que no solo seamos oidores, Señor, de tu palabra, sino hacedores de la misma, como nos declara ella misma, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiéstate en medio de nosotros en esta hora, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. 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 Muchísimas gracias, mi hermana. Y pues damos la bienvenida a todos. Hermano. Y ahora sí, ya vamos a comenzar la clase. Estamos en el capítulo número 27. Realmente se nos ha ido súper rápido todo el libro de Hechos. El libro de Hechos tiene 28 capítulos y nosotros ya vamos por el número 27. Eso quiere decir que la próxima semana, que ya es Semana Santa, vamos a estar el lunes de Semana Santa, vamos a terminar nuestro estudio del libro de Hechos. Entonces, muchas gracias a todos los hermanos que han estado desde el primer día, desde Hechos 1, y también me gozo con los hermanos que han estado, que entraron más adelante, ¿verdad? Que ya entraron tal vez en esta clase o la clase pasada, pero qué bueno que podemos dedicar un tiempo para aprender un poco más sobre la palabra de Dios. Ok, mis hermanos, entonces vamos a, siempre me gusta comenzar recordando cuál es el contexto de lo que ha pasado en los capítulos anteriores. ¿Alguien me puede decir cuál es, perdón, el personaje principal que estamos estudiando, que hemos venido estudiando a lo largo de estas últimas semanas? Pablo. Pablo, exactamente. ¿Y quién era Pablo? Pablo tenía otro nombre. ¿Alguien recuerda cuál era el otro nombre de Pablo? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Saulo. exactamente, Sí, Saulo de Tarso. ¿Y a qué se dedicaba Saulo? Perseguidor de los cristianos. Era Perseguir a los perseguidor de cristianos, los cristianos. exactamente. Él era un perseguidor de los cristianos. ¿Y ahora qué es lo que hace Pablo? Defiende a los cristianos y predica el evangelio de Jesucristo. Exactamente, predica el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el objetivo que Dios le ha dado? Dios le ha dado una tarea que tiene que hacer. ¿Cuál es esa tarea que tiene que hacer Pablo? Ir a Roma y predicar allá a Jesucristo. Exactamente, él tiene que ir a Roma y predicar. Eso va a ser muy relevante a lo largo de este capítulo, porque vamos a ver cuál es la seguridad que tenía Pablo, la convicción que tenía Pablo de que eso se va a cumplir. Entonces, eso es algo que lo vamos a ir viendo a través de todo el capítulo y vamos a ver cuál es la seguridad que tenía Pablo en que eso se iba a cumplir. Y cuáles eran los beneficios también, ¿verdad? De que eso se tendría que cumplir. Ok, ¿cómo está Pablo hasta ahorita capítulo 27? Recordemos el proceso de cómo hemos llegado hasta acá. ¿Dónde andaba Pablo y dónde fue que lo capturaron, digámoslo así? ¿Qué andaba haciendo Pablo para que lo hayan capturado?
Estaba en la sinagoga predicando en Jerusalén. Ajá, él estaba en la sinagoga. En ese momento no estaba predicando, nada más estaba en la sinagoga, llegó a cumplir unos votos y ahí lo reconocen. Cuando entra a la Mm, sinagoga, lo reconocen unos judíos de Asia y dijeron, este es el que llega por allá donde nosotros venimos y divide las sinagogas. Entonces ahí el pueblo lo agarró y lo comenzó a golpearla con el objetivo de matarlo, ¿verdad? amén. Entonces llegan los romanos y lo agarran y dicen, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el alboroto? Y ya comienzan a ver cuál era el alboroto y comienzan a básicamente a defender a Pablo. Entonces, desde ahí, Pablo está bajo el orden de los romanos y comienza a hacer varias defensas. ¿Alguien recuerda ante quién se defendió Pablo? Agripa. Con Agripa, exactamente. Pablo se defiende con Agripa. ¿Con quién más? Con Félix. Con Félix, exactamente. ¿Alguien más? Ananías fue el primero. Con Ananías, exactamente. Ajá. Entonces vemos cómo Pablo ha tenido que ir subiendo, digámoslo así, de rango hasta llegar a ahorita. Ahorita en este capítulo no tenemos una defensa de Pablo, pero sí tenemos el viaje a la siguiente defensa de Pablo. Entonces a él se le había dicho que tenía que llegar a Roma y que allá llegando iba a predicar. Entonces Amén. él sabía que eso se tenía que cumplir. Entonces él también quería que lo llevaran para allá, pero vemos que la forma de transferir prisioneros, digámoslo así, no era la de hoy. Entonces, si gustan, vamos leyendo algunos versículos y vamos conversando sobre esto porque ahora, actualmente, porque a mí me gusta siempre poner las formas en contexto como ahora. Ahora, ¿cómo trasladan a los prisioneros? Ahora, por lo menos aquí en México, a los trasladan, si son de alta peligrosidad, hasta en avión viajan. Hay aviones para que es más seguro llevar a una persona, a un capo o algo así de los narcotraficantes y todo. Los llevan en helicóptero, en avión y todo para que el viaje sea más corto y menos peligroso. Pero a los otros prisioneros normales los llevan en camiones, en autobuses y así los trasladan. Aquí tenemos la historia de que, y vamos a ver cómo fue que lo están trasladando a Pablo siendo esclavo, siendo preso de los romanos y cómo es que lo están llevando camino a Roma. Entonces, si gustan, vamos a leer los primeros versículos antes de entrar a las preguntas. Entonces, ya vamos a ir acercándonos a ver cuáles son las preguntas que tenemos y vamos a irlas contestando. Pero vamos leyendo, hoy tenemos mucho capítulo el día de hoy y pasan muchas cosas. Entonces, vamos avanzando un poquito. Dice, versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces vemos que Pablo no iba solo. ¿Quiénes iban con Pablo? Iba el centurión, iba una compañía, iba los de la nave, y también iba Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y algunos presos más también Y iban. algunos presos más, exactamente. Entonces, Pablo no era el único preso, sino que habían más, pero Pablo también llevaba compañía.
Entonces vemos que no era un preso como lo entendemos hoy, sino que tenía muchos más privilegios de los que ahora tiene una persona que está encarcelada, ¿verdad? Una persona que está encarcelada ahorita no puede decir, necesito que dejen entrar a alguien aquí a la cárcel para que me esté ayudando en mis cosas que tengo que hacer. No, eso no se Aquí permite. en Ecuador sí, aquí en Ecuador sí eso es permitido. En Ecuador sí se permite. Bueno, últimamente los capos estaban haciendo eso, pero una Ok. vez que una vez que el gobierno ya entró los militares a las cárceles, ya se terminaron esos privilegios. Ok, sí. Bueno, pues ahí creo que más era como un abuso a la autoridad o no sé si era realmente permitido, No, no era pero, con la autoridad. ok, entonces sí era permitido. No, no, no era permitido. Ellos Ok, abusaban de su autoridad, entre comillas, de ellos. Pero no, eso no sí, era permitido, eso no. No era ajá, legal. No, sí, no no era para nada. legal. Pero No. aquí en los tiempos de Pablo, pues eso sí se permitía. Eso sí se permitía y a eso ayudaba mucho a Pablo. Entonces recordemos las primeras defensas de Pablo que las hizo, me imagino que todo golpeado, casi muerto, y así estaba haciendo sus defensas. Ahora ya pasaron a la fecha, ¿alguien sabe o recuerda cuánto tiempo más o menos lleva Pablo ya encarcelado? 2 años y medio. Ajá, algo por ahí, exactamente. Son más de 2 años 10 los que años. lleva ya encarcelado. Entonces, no es que lo agarraron hace 15 días y que recién así se repuso y que ya va. No, ya pasó bastante tiempo, hubo cambio de autoridades romanas y todavía lo siguen teniendo ahí a Pablo y hasta ahorita es que lo están enviando a Italia, a Roma. Entonces, em, vemos que primero Pablo no iba solo, no es que iba un barquito y que nada más iba Pablo, un guardia y el de la nave, no. Aquí nos van a ir diciendo cuánto es quiénes son los que iban y qué es lo que pasó. Sigamos leyendo. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces vemos que Pablo tenía muchos amigos y todavía le permiten llegar a ser atendido por los de ese pueblo, por los del pueblo de Sidón. Entonces dice, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos. Me imagino que este Julio se había estado 2 años con Pablo, me imagino que ya había escuchado el Evangelio y básicamente era uno de los discípulos de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo predicaba a las autoridades y también predicaba a los que estaban ahí con él. Dice versículo 4, y haciéndonos a la vela desde ahí navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallándonos ahí, el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento a Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces ahí vemos que todavía el centurión le creía más a los que llevaban la nave que lo que Pablo decía. Versículo
12. Y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arriba de Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e hibernar ahí. Y soplando ahí una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a comenzar a contestar las preguntas. Permítame, ¿me pueden compartir, dejar compartir las preguntas para irlas contestando? Ok, ahí en su Mm, material, espero que ya todos tengan su material. Aquí tengo las preguntas, gracias. Aquí está. ¿Cuál era el propósito del viaje de Pablo mencionado en Hechos 27? Esto ya lo vimos. ¿Cuál era el propósito del viaje de Pablo? Llegar a Roma. Llegar a Roma, exactamente. Esto se lo había dicho Dios desde hace muchísimo tiempo atrás, que su objetivo era llegar a Roma. Entonces, esta está fácil. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién estaba a cargo del viaje y cuál fue su actitud hacia Pablo? Estaba Julio y fue una actitud buena con él, humanamente lo trató, tanto que lo dejó ir donde los amigos de él para que lo atendieran. Exactamente. Entonces, el encargado de viaje era Julio y su actitud con él fue muy buena, fue humanamente, dice ahí. Entonces, me imagino que había gente también que era desalmada. Aquí nosotros tenemos que recordar, el encargado de llevar a los presos llevaba una gran responsabilidad. ¿Qué le Ujú. pasaba en este caso a Julio, al centurión, si se le escapaba uno de los presos que llevaban? Lo mataban. Lo pagaba con su vida. Lo pagaba con su vida, exactamente. Sí, Hermano Roberto, ¿iba a participar? Sí, no, no, qué bonito esto, ¿verdad? Porque Julio le concedió muchas libertades a Pablo. A veces tal vez podemos pensar en que tal vez es porque cuando andamos mucho con una persona, pues tomamos más confianza y entonces pues por eso se hizo, pero lo que sí debemos de acordarnos es que Dios siempre pone gracia en nosotros, que es lo principal. Así Amén, es, amén. así es. Sí, uno siempre debe de orar para que Dios ponga esa gracia delante de uno, ¿verdad? Y, amén. y también y también tratar de ser agraciado. Eh, pero la gracia de Dios es la que va delante de uno abriéndote las puertas. Em, Recordemos que no todos los centuriones o todos los encargados de la cárcel o los presos eran así. Había, me imagino, gente muy déspota, muy inhumana, para ocupar el mismo calificativo, que trataba pésimamente mal a los presos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era lo normal. Esto que estaban haciendo con Pablo era algo totalmente especial con él. Entonces, no era que así se trataban a todos los presos tampoco. Y yo me pongo a pensar, es un poco contradictorio ver que este Julio le da muchos privilegios a Pablo, pero después ya no cree en él. A la hora cuando él dice que se pueden encontrar en en 11. versículo 10. En versículo 10 dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas
no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Eso lo dijo Pablo. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, ahí vemos que este Julio tenía mucha confianza sobre Pablo, pero al mismo tiempo no creía todo lo que él decía. Entonces, ahí vemos cómo puede ser una confianza ganada a través de los años, pero al mismo tiempo un corazón duro para no escuchar la palabra. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Eso ya es lo que yo estoy especulando sobre lo que observo sobre las decisiones que hace Julio. Entonces, qué Pero también difícil. pudiera ser, hermano, que el centurión veía que se avecinaba un mal tiempo. Entonces, el nerviosismo comenzaba Ujú. a adueñarse de él, ¿verdad? Entonces, lógicamente, su confianza iba a estar puesta ya no en Pablo, sino en el que comandaba la nave, ¿verdad? Eso está como cuando se va en un avión y de repente hay un peligro inminente en el avión. Los pasajeros comienzan a creer en el piloto que conduce el avión, ¿verdad? Entonces, lo Ajá. mismo pudiera haber pasado con este centurión. Como dice usted, no lo dice ahí, pero uno se imagina, ¿verdad? Que pudiera ser eso, ¿verdad? Que el nerviosismo de él ya lo había apoderado, sabía que venía mal tiempo y claro, su confianza estaba más en quien conducía la nave. Como quien dice, había perdido un poco la fe, ya, ¿verdad? Que así nos pasa a Ah, nosotros a veces, ¿verdad? Que a veces confiamos más en las circunstancias naturales y dejamos de creer en el Dios Todopoderoso que todo lo puede, ¿verdad? así es, así es. Aparte, él ha de haber pensado, pues aquí los que conocen el mar, los que conocen la nave, los que conocen todo, pues son ellos. Y Pablo, pues, nada más ha de estar nervioso y está hablando. Entonces, ahí no le creyó mucho, tal vez. Entonces, era Julio el que estaba a cargo y su actitud hacia Pablo había sido buena, pero después como que comenzaba a perder a perder la confianza, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta, que es justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué advertencia dio Pablo sobre el viaje? ¿En qué versículo está la advertencia que dio Pablo? En el 10. En el 10, exactamente, en el 10. Y ahí en base, bueno, ahí vemos en base a qué la dio, ¿verdad? En versículo 9 nos explica en base a qué dio esa amonestación. En versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, y ahí viene la amonestación. Eh, él sabía, bueno, más adelante vamos a ver cuál era la confianza que Pablo tenía y en base a qué realmente estaba hablando. Pero ahí lo que Pablo le estaba diciendo es así como, hey, tengan cuidado de que aquí nos podemos estar metiendo en problemas. Y ahí les hace una pequeña amonestación, como una advertencia, digámoslo así. ¿Alguien iba a participar, perdón? No. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo Hermano, reaccionó? hermano, Adelante, hermana. creo que aquí Pablo ya él tenía una revelación, la revelación de lo que iba a venir. Por eso él les estaba diciendo, ¿verdad? Lo que les dice en el versículo 10, ¿va? Pero pienso que él ya tenía esa revelación de que venía algo difícil, ¿verdad? Algo, una tempestad, como lo dice más adelante, ¿verdad? Ujú, exactamente. Pablo ya, eh, él estaba seguro de que la embarcación no iba a tener problemas, pero al mismo tiempo les estaba advirtiendo así como, hey, miren, tengan cuidado, ya no es tiempo, pero puede ser que se pierda
la gente, el cargamento y hasta la nave. Pero ¿cómo reaccionó la tripulación? ¿Cómo reacciona la tripulación en los siguientes versículos? No, no le creían a Pablo, o sea, porque le dieron más crédito al, ¿cómo se llama? Al piloto y al patrón de la nave. Ujú. Pero Exactamente, dice no. en el versículo 12 dice que la mayoría acordó zarpar. Ajá. O sea, que algunos querían invernar ahí. O sea, invernar quiere decir que pasar el tiempo ahí, ¿verdad? Pero otros dicen que acordaron zarpar de ahí, ¿verdad? Ujú. Sí, en versículo 12, si quieren leamos y leamos algunos versículos más, dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miraba al nordeste y sudeste, e hibernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que necesitaban, levaron las anclas e iban costeando Creta. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con Laura. dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subió a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en el sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Quién me puede explicar qué es lo que estaba pasando en esos versículos? Vemos que había un problema que tenía hasta nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el viento que los agarró a ellos? Euroclidón era un huracán en nuestro lenguaje ahora, era un huracán, pues, de Sí, categoría alta. exactamente. Era un huracán. Ahora, cuando los barcos ven que viene un huracán, lo que hacen es se quitan y se van a los puertos. Pero si un huracán los agarra en el medio del mar, pues ahí no hay ni para dónde hacerse, ¿verdad? Entonces lo único que hicieron es bajar las velas y asegurar todo. Y dice que versículo 15, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces ahí vamos a ir viendo qué es lo que estaba pasando. Y vamos a avanzar un poquito en las preguntas para no quedarme atrás. Dice, ¿qué Hermano, tipo de tormenta enfrentaron? Adelante, hermano Roberto. sí, gracias, nada más un pequeño aporte. Sí, qué increíble eso, porque bueno, hoy día las naves pues tienen brújulas y tienen un sistema diferente, computarizado, que los guía a ciertos lados. Pero imagínense, en ese caso no habían esos instrumentos que hay hoy día. Y ellos se guiaban por las estrellas y todo eso. Ahora, imagínense un cielo nublado y sin ver nada. Bueno, qué increíble, ¿verdad? Ujú. Sí, ellos se guiaban por las estrellas, como dice mi hermano Roberto, pero en un huracán, en medio de un huracán, y ellos tenían ciertos dispositivos muy rudimentarios, pero tenían ciertos dispositivos para identificar las estrellas y saber cómo navegar un poco, porque a eso se dedicaban y eran expertos en eso, digámoslo así, pero necesitaban ver las estrellas, necesitaban estar tranquilos para hacer sus cálculos y todo y poder reaccionar, pero en medio de un huracán no había mucha opción y menos de ver las estrellas. Y sin ver las estrellas, realmente ellos estaban, eh, no sabían ni para dónde iban. Entonces, aquí en versículo 15 dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces, básicamente ya no había nada que hacer.
ya habían subido el esquife, ya habían ceñido la nave, dice, ya arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces ellos se prepararon, bajaron velas y todo para ya estar, para no depender del viento y quedar a la deriva. Y versículo 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad el día siguiente empezaron a alijar. ¿Alguien sabe qué es alijar la nave? ¿Alguien sabe? Porque aquí vamos a ver muchos términos. eh, Sacarle el agua, me imagino. alijar en el diccionario de YouTube dice que em, es como se llama, es tirar la carga, exactamente. Es alivianar la carga de una embarcación o desembarcarla toda. Entonces ya cuando están en el punto de alijar la nave, es aligerarla. Entonces es así como de tiren todo para que esta cosa flote más. Y ya están en un punto cuando sales de viaje y tu objetivo es ir a vender las cosas que llevas a otro puerto, no piensas en que va a haber una tormenta y que vas a terminar tirándolo todo. Cuando estás en la tormenta y que ya los agarra un huracán hasta nombre tiene, que se llama Euroclidón, y en ese momento ya la venta ya no es la prioridad, la venta es la supervivencia. Entonces lo que comienzan a hacer es que comienzan a tirar la carga. Entonces ya en ese momento ya no importa ver cuál es la carga que llevan. No, ahí la cosa es alijar la nave. Sigamos leyendo, versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Cuántos días duró el huracán, digámoslo así? Ya llevaban 3 días Día. en medio del huracán, 3 días. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense en qué momento estaban. El momento anímico ya estaba totalmente bajo. Entonces vamos a versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Esto lo podemos resumir, todo el versículo 21 en un se lo dije. Entonces Pablo le está diciendo ahí como de, se lo dije, se lo dije. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Pablo mientras estaban en medio de la tormenta? Y se puso de pie y les dijo, se lo dije. Versículo 21, sigamos leyendo. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ok, entonces Pablo ya no solamente se pone en pie y les dice, ¿saben qué es? Yo se lo dije, sino también les dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces ahí ya les está asegurando Pablo, ustedes tranquilos, aquí nadie se va a morir, sino nada más la nave. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias. Sí, ahí bueno, lo que hizo Pablo fue que les recordó lo que les había dicho en el versículo 10, ¿verdad? Del peligro y de la pérdida que iban a tener en ese viaje. Sí, sí, o sea, es un se lo dije, o sea, es así como de yo tenía razón y se lo dije, pero
todos tranquilos, que aquí no va a haber pérdidas humanas, sino que lo único que va a pasar es que la nave se va a perder. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Que tranquilos todos, vamos a llegar a una isla, no sé en cuál, vamos a ir a dar a una isla, pero nadie va a morir. ¿Y por qué nadie va a morir? Porque Dios me lo ha dicho. Entonces, me gusta el versículo 23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Entonces, él está diciendo, yo soy de Dios y yo le sirvo a él. Entonces, no temáis. Pero los demás, ¿qué habrán estado pensando? ¿Cómo creen que los demás tomaron eso? No, no, esa cosa se puede quebrar. Esto no es para colgar. Estos son para zapatos. No sé Creo si que se ha dado cuenta. X tiene su micrófono abierto y no está, no, o sí va a participar, hermano. Me va a costar más llevar esa cosa y cargarlo. No. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo respondió Dios la oración de Pablo? Entonces, esto nos lleva a, o alguien tiene la respuesta o seguimos leyendo el capítulo. Porque ahorita vamos así leyendo los versículos y sacando las respuestas. ¿Alguien tiene la respuesta o seguimos leyendo los versículos? Ok, sigamos leyendo. Yo sé que mi hermano Roberto ya la tiene, no nos la quiso dar, pero sigamos leyendo. Vamos a seguir del 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahí estaban bien seguro Pablo hablando, ¿verdad? Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas de la nave, ¿cuántos? 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas,
las dejaron en el mar, largando también las armas del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y salieran a tierra, y los cuales y los demás, perdón, y los demás en parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Ok? Pues ya terminamos de leer este capítulo y vemos que el capítulo termina justamente donde se cumple la promesa que Dios le había hecho a Pablo y que les había dado Pablo a todas las personas. Entonces, ¿cómo responde Dios la oración de Pablo? ¿Cómo fue que respondió la oración? ¿Fue algo instantáneo que el mar se calmó? ¿Fue algo, vieron un milagro y que los cielos se abrieron y ya llegaron todos tranquilos al, a la playa? ¿O cómo fue que llegaron? Mi hermana América creo que quiere participar, pero está en silencio su micrófono, hermana. Gracias, hermano. Sí, no me he dado cuenta. Lo que pasa es que, hermano, algunos presos que sabían nadar, nadaron y llegaron a tierra, y otros, utilizando las tablas y utensilios de la nave, se tiraron también y todos así se salvaron. Ajá, Nadie pereció, y esa fue la respuesta que Dios le dio a Pablo, que nadie iba a perecer. exactamente. Entonces ahí básicamente a como pudieron, ellos fueron llegando, pero Ujú. vemos que no solamente tuvieron problemas con el mar, que se fueran a ahogar o que se fueran a morir ahogados en el mar, ¿verdad? O que se perdiera la gente en el mar, sino que el otro asunto era que los, como dice aquí, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Entonces me Ujú. imagino que los soldados tampoco eran los más ávidos nadadores. Entonces, Ujú. han dicho, yo prefiero matar a los presos que a que se me escape uno y que me maten a mí, porque Sí, recordemos que la vida de ellos estaba en juego. Si uno se les amén. escapaba, muerte para todos, muerte para todos. Amén. Entonces, no era fácil para ellos. Y ahí dice en el 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Entonces vemos que la gente se le quería sublevar. Cuando uno está en un momento tan difícil, tan de tensión, de estrés, donde la nave se estaba casi quebrando, se estaba partiendo, donde ya habían tirado todo, donde comieron para tirar lo que sobraba y tratar así de salvar la nave, cuando los mismos marineros en el versículo 30 se querían salir y subirse al esquife, que es una barca más chiquitita, es como un barquito de emergencia, digámoslo así. Ellos intentaron huirlo. Entonces imagínense, los marineros, que son los expertos, que son los que saben qué hacer y querían huir, ellos los demás han de haber dicho, no, pues si los que saben quieren huir, entonces los que no sabemos, pues no nos queda más que huir con ellos, pero no se podía. Los soldados dijeron, yo no me voy a arriesgar a que
alguien se escape, entonces mejor matarlos. Pero el centurión dijo, no, nadie va a matar a nadie y con tal de salvar a Pablo. Entonces, otra vez, ahí vemos la mano de Dios obrando por medio de cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos principalmente Julio, el centurión, es el que estaba usando Dios, dándole gracia, permitiéndole hacer varias cosas, pero al mismo tiempo cuidando la vida de Pablo. Porque imagínense si ahí en ese momento él hubiera estado dormido, no hubiera estado, o hubiera dicho, sí, mátenlo, ¿saben qué? Ahí hubieran tenido que matar a Pablo y Pablo ya no hubiera llegado Ah, hasta Roma. Entonces, Dios sabe cómo va haciendo las cosas, Dios va delante de nosotros y Dios va preparándolo todo. Dios sabía que Julio era el centurión necesario para estar en ese momento y que iba a cuidar la vida de Pablo hasta llegar a Roma. Entonces ahí vemos como Dios siempre va delante de cada uno de nosotros. amén. Como digo Entonces, yo, ¿cómo? Adelante, hermana. gracias, como digo yo, Dios es el dueño del balón y Él sabe cómo lo patea. Exactamente. Es el dueño del balón y él sabe cómo lo Cómo lo patea. patea. Amén. Sí, mire qué bonita frase, sí. Pero sí, justamente él sabe, él Sí, es Él el, tiene todo preparado. exacto, él es el dueño de nuestra vida y sabe cómo nos maneja, digámoslo así. Sí. Sí, qué Usted sabe bonito. que yo soy costeña y nosotros los costeños todos lo tomamos así en broma, charla. Sí, Por eso esos dichos. ajá. Gracias, no, pero sí, ayudan mucho esos dichos para aclarar más las cosas. Sí, claro, sí. Y no Y nos era queda más en la solamente, mente. adelante, hermana. Y nos queda más en la mente. Exacto, sí, exacto. Y nos ayuda porque no solamente era que Dios quería tener ahí a Julio el centurión, sino que también Dios quería tener a Pablo y quería tener y lo quería llevar cuidado y lo quería llevar eh, protegido, digámoslo así. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que dice, ¿qué medidas tomaron Pablo y los demás para asegurar su seguridad durante la tormenta? Entonces, aquí hemos visto varias cosas que ellos hicieron y hay que Ujú. irlas apuntando ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Primero comenzaron a aligerar la nave, pero dice que pasaron, ¿cuántos días pasaron sin comer? ¿Alguien lo recuerda? 3 días. Dice el versículo 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que Sí, veláis y permanecéis en ayunas, sin 14 comer días. nada. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaban sin comer? 14 días. 14 días. Imagínense, yo me brinco una comida y ya estoy así que vaya, me estoy muriendo. Y ahora 14 días sin comer. Imagínense la angustia, la preocupación, el estrés que se sentía en la nave. Muchas veces para nosotros nada más leyéndolo, no ponemos las cosas en contexto y decimos, ah, sí, Dios cuida a Pablo, hubo una tormenta y Dios lo libró. Pum, se acabó el capítulo. Pero pongamos en contexto, ¿cuántas personas habían en la nave? Versículo 37. 276 personas. En la nave 276. habían casi 300 personas. Entonces no era, vemos que no era un barquito, ¿verdad? No era que, porque muchas veces, no sé por qué uno se lo imagina o tiene la idea de que a Pablo se lo llevaron con el del barco, el centurión, el que lo iba acompañando y otros por ahí, han de haber sido como unos 20, dice uno. Y que el barquito era bien pequeñito y de una vela y todo. No, pero estamos hablando que eran 276 personas.
Ahora imagínense darles de comer a 276 personas. No era nada fácil. ¿Cuánto trigo tuvieron que haber tirado para darles de comer a esas personas? Entonces dice que les dieron de comer y luego, versículo 38 dice, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando salían a navegar, no tenían que llevar solamente lo que iban a negociar y a las personas que estaban transportando, sino que también tenían que ver qué iban a comer durante todo el viaje. Y me imagino que llevaban grandes cantidades de trigo para hacer pan o hacer otras cosas. Y todo eso al final lo tuvieron que tirar. Todo eso lo tuvieron que tirar para lograr salvar la vida de todos. Y vemos que lo que Pablo habló y dijo ayudó en medio de la tormenta. No es fácil pararse en medio de pararse y hablar con valentía en medio de una situación tan difícil como en la que se encontraba Pablo, porque no es lo mismo predicar cuando todo está bien y decir, ah, sí, hermano, Dios los va a bendecir y Dios es grande y Dios es misericordioso, cuando todo está yendo bien. Cuando todo está yendo bien, uno dice, ah, no, pues sí, ¿verdad? Como Dios te está bendiciendo, como Dios te tiene bien, por eso es que lo alabas y todo. Pero Pablo predicaba en la cárcel, predicaba y tenía buen ánimo, aún siendo preso en un barco con otras casi 300 personas, 276 personas, en situación que todos estaban preocupados por la vida, básicamente no por la vida de los demás, sino por su propia vida. ¿Por qué? Porque allí en el barco todos estaban preocupados por su propia vida. Entonces no era nada fácil levantarse. ¿Y qué fue lo que les dijo Pablo? ¿En qué versículo está lo que les dijo Pablo? Está en versículo 23. Leamos desde el 22. Ahora ya sabemos un poquito más de contexto. Estaban en medio de un huracán. La nave era bastante grande. Habían marineros, soldados, centurión, presos y otras personas. Entonces, no eran pocos y en medio de todos, en medio del huracán, en medio de la tormenta y todo, ya preocupados, ya habían comenzado a tirar las cosas, Pablo se levanta y les dice en versículo 22, pero ahora, bueno, primero les dice en versículo 21, se lo dije, ¿verdad? O sea, nos hubiéramos quedado allá. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y les da la razón. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto porque esta noche, versículo 23, esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido los que navegan contigo. O sea, Dios realmente no tenía que salvar a todos, Dios tenía que salvar a Pablo. Pero Pablo necesitaba seguir preso. Entonces, no podía escaparse, porque si solamente sobrevivía Pablo, iban a pensar los romanos que se escapó. Entonces, y como no había juicio, no había por qué volverlo a capturar. Entonces, también se tenía que salvar el centurión. Pero no solamente salvó a ellos dos, sino que salvó, porque al centurión lo hubieran matado si los otros presos se le escapan. Entonces Dios le dice en el 24, dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, ahí es donde Pablo les transmite esa seguridad
de vida que él tenía. Entonces, Pablo, literalmente, él estaba tranquilo. Bueno, les dijo, tomemos las precauciones, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Pablo estaba em, conocedor de que su vida no podía ser tocada, porque él tenía que llegar a Roma, porque Dios se lo había dicho, él todavía les estaba diciendo, miren, tengan cuidado, tomemos buenas decisiones. Y cuando ya estaban en medio del huracán, en medio del problema, les dice, se los dije, pero todos tranquilos, porque el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, él vino y estaba aquí conmigo. Y me dijo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Pablo ya estaba temiendo por su vida. Entonces, la seguridad que vemos que Pablo tenía, como que ya la estaba perdiendo. Entonces, así de que, bueno, me voy a morir y voy a resucitar, no sé qué va a pasar aquí, pero yo tengo que llegar a Roma y hablar ante el César. Entonces, Pablo les comparte, Pablo estaba muy seguro de que iba a llegar. ¿Cómo? No sabía, pero ya vemos que en versículo 24 ya estaban comenzando a tener cierto miedo, cierto temor. ¿Por qué? Porque era normal. Estaban en medio de una tormenta, en un barco lleno de personas con miedo. Entonces el miedo se contagia, entonces él también tenía miedo. Pero él se pone en pie y les dice a todos, muchachos, tranquilos, todos vamos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo y Dios me ha concedido que todos los que navegan conmigo estén tranquilos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron todos los demás? Dijeron, ah, bueno, entonces ya no hagamos nada. Entonces, no, los demás me imagino que le han de haber dicho, no, pues, o sea, sí, nos vamos a tranquilizar, vamos a ver cómo mejoramos o cómo hacemos otras cosas, pero aligeremos la nave, tratemos de sobrevivir, pero el temor dentro de ellos seguía. Entonces, Pablo tomó muchas medidas para transmitir esta seguridad a las demás personas. Y me imagino que fue difícil para los demás porque no todos creían, primero, no todos sabían quién era Pablo, no todos creían en el Dios de Pablo y no todos sabían o tenían la misma confianza que Pablo tenía. Pablo iba totalmente tranquilo, bueno, aunque vemos que después fue contagiado un poquito de miedo, pero él estaba seguro de que el objetivo se tenía que cumplir. Y al final, Dios cumplió su promesa. Vemos cómo las personas que estaban en el barco, todas llegaron a tierra. Leamos versículo 44, dice, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces vemos cómo aquí en este mismo capítulo tenemos el cumplimiento de la promesa que Dios hizo unos versículos antes en el versículo 24. Tenemos la promesa en el versículo 24 y el cumplimiento de la promesa en el versículo número 44. Entonces vemos cómo Dios cumple lo que promete, inclusive cuida a los demás que están alrededor de Pablo, porque no tenemos indicio alguno de que si los que estaban eran cristianos o no, si los marineros creyeron en el discurso de Pablo o no, cuando les dijeron estén tranquilos. Bueno, lo único que tenemos es que después hizo que todos comieran. Eso es algo importante, ¿verdad? Dice, em, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, ahí dice que ya tenía 14 días
Versículo 34, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y compartiéndolo, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Entonces vemos cómo realmente Pablo influyó en el estado de ánimo de todos y ayudó a que toda la nave se tranquilizara y comenzaran a reenfocar sus energías en volver a salvar la nave. Porque aquí tenemos en versículo 36, dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces, una vez, primero, tenían 14 días sin comer. El cuerpo, cuando ya tiene tanto tiempo sin comer, ya no funciona igual. Entonces, cuando comienzan a comer, comienza su mente a revitalizarse y comienzan a reenfocarse y dijeron, ok, ya no nos urge tanto tener tanta comida para comer porque ya comimos, acabamos de comer y lo que queremos ya es salir de este barco en el que estamos. Entonces, esa fue como su decisión última y decir, ok, ahora tirar, imagínense lo desesperados que deben de estar para tirar la comida al mar. Entonces, por eso Pablo dijo, coman y después vamos a tirar lo que sobra, ya no nos lo vamos a comer, todo va para el mar. Y en el 39, al siguiente versículo dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Entonces, justamente cuando amaneció, después de que tiraron la comida, en ese momento vieron tierra. Entonces, qué alegría para ellos ha de haber sido tirar la comida y al día siguiente ya decir, ok, ahí vamos. Entonces ya eso ha de haber sido una gran tranquilidad para ellos. Decir, ya no importa lo que ya la comida ya la tiramos, aligeramos mucho más el barco, pero ahora nuestro objetivo es ese, ya encontramos tierra y vamos a llegar ahí. Y aparte, el ánimo de ellos ya había sido influenciado por Pablo. Pablo ya les había dicho, todos vamos a sobrevivir porque Dios me lo dijo a mí. Ok, ¿algún comentario o algo antes de pasar a la siguiente pregunta? ¿Algún comentario, algún aporte? Pues vamos a la siguiente pregunta, la cual ya también ya contestamos. Dice, ¿cuál fue el resultado final del viaje? Podemos ver más de un resultado. El resultado final del viaje fue que todos llegaron a tierra. Pero ¿qué otros resultados ven ustedes que podríamos decir que se obtuvieron, digámoslo así, en el viaje? ¿Qué otros resultados podrían decir? Hermano, Adelante, mi hermana Nidia. buenas noches. Bueno, podemos ver que se cumplió exactamente todo lo que el ángel le había dicho, le había enviado a decir al Señor en ese, que no iba a perecer ninguno, que él iba a tener misericordia de todos. Exactamente. Ese es otro objetivo. Imagínense el testimonio de, de Pablo, cómo quedó, mejor dicho, cuál fue el cambio de perspectiva de los que acompañaban a Pablo cuando se subieron al barco
y cuando llegaron al barco. Ahí vemos otro resultado, que ese no fue el objetivo del viaje, pero es otro resultado. Adelante, mi hermano Roberto. Amén. Sí, algo que me gustó mucho fue en el versículo 43, donde dice que centurión queriendo salvar a Pablo, o sea, era Julio. O sea, lo que Dios, o sea, la gracia que Dios haya puesto en Pablo, ¿verdad? Que el centurión estaba cubriendo la vida a Pablo, ¿verdad? Porque en el 42 dice que los soldados acordaron matar a los presos, ¿verdad? Y entonces el apoyo o sea, lo que es Dios de grande, ¿verdad? Sí. Y el cuidado que tiene, porque si, como comentaba, ¿verdad? Si el centurión hubiera estado dormido o algo, hubieran matado a todos. Y ahí se va Pablo también. Entonces, el resultado, otro de los resultados es que Pablo llegó con bien, digámoslo así. Otro de los resultados fue que todos llegaron con bien. Otro resultado fue que el testimonio de Pablo ahora ya no, ya lo vieron vivo, digámoslo así. Lo vivieron una experiencia de muerte junto con Pablo y vieron cuál fue la reacción de Pablo ante esa situación. Y Pablo terminó liderando la, la solución al problema. No fueron los capitanes del barco, no fueron los marineros. Los marineros querían salir huyendo. El capitán ni se menciona. Y vemos cómo Pablo terminó siendo el líder, Pablo terminó siendo el que pensaba, digámoslo así, el que tranquilizaba a la gente, el que daba instrucciones para llegar con bien al final del viaje. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, también que se cumplió lo que el hermano Pablo había dicho, ¿verdad? Que de que nadie iba a perecer. En el versículo 44 dice, todos se salvaron saliendo a tierra. Exactamente, exactamente. Hermano, Todos se salvaron. Adelante, mi hermana. yo pienso que Pablo ahí fue un canal de bendición para Dios y ahí todos pudieron ver que el Dios de Pablo era el Dios verdadero, ¿ya? Exactamente. Porque se cumplió lo que el ángel le dijo a Pablo. Pablo dijo todo eso es porque el ángel de Dios le dijo a él todo lo que iba a pasar. Entonces, Pablo ahí es un instrumento que Dios utilizó para que todo se llevara a cabo. Y usted sabe, como dice la palabra, que sin la voluntad de Dios no se mueven ni las hojas de los árboles. Entonces, ahí estamos viendo la misericordia y lo maravilloso del Dios que tenemos y el que Amén. hemos creído. Así es, así es. Y a mí lo que me gusta es ver la diferencia de las reacciones a un mismo problema. Todos estaban en el mismo barco, todos tenían el mismo problema. La vida de todos estaba en riesgo. Y Hermano, vemos, adelante. es interesante ver cómo en el versículo 10 no le creían a lo que Pablo les dijo, ¿va? Porque dice ahí Ajá. que en el versículo 11 le creyeron más al piloto, ¿verdad? Y a la tripulación. Y vemos acá más adelante, como se ven amenazados, entonces sí comienzan a creer, ¿verdad? Cuando Pablo les dice, pues que el ángel de Dios se lo dijo. Entonces ahí ya creen a la palabra y cómo cambia su actitud y empiezan a obedecer las instrucciones que Pablo les da. Interesante ver Exactamente. eso. Sí, y eso es por el testimonio. Eso es, o sea, Amén. Pablo no les dijo, créanme. Amén. Sí. Eh, Amén. Pablo no les Amén. dijo, fíjense que me tienen que creer porque soy Pablo. No, no les dijo eso. Amén. Les Ujú. dijo, Amén. Dios estuvo conmigo Conmigo. Amén. y Sí. Amén. Dios, o sea, yo lo que me pongo a ver, ese barco se hubiera hundido si Pablo no hubiera estado ahí. Entonces, ese barco habría que irlo a buscar al fondo del mar. Ahí debería estar ese barco. Al final se terminó quebrando, ¿verdad? Pero esa gente hubiera quedado en el fondo del mar. Pero como Pablo estaba ahí,
Dios tuvo misericordia de la gente que estaba en ese barco. Cómo la presencia de una persona en el camino de Dios puede bendecir a todos los que están alrededor de él. Y vemos, aquí no estamos hablando de que una bendición, sí que le fue bien, o sea, que todo le fue bien. No, no todo le fue bien, pero lograron salvar sus vidas. En medio de la tormenta, Pablo les dice, todos tranquilos, muchachos, les dije que no zarpáramos, pero aquí estamos. Todos tranquilos que nadie va a morir. Y como que no le creyeron, tuvo que decirles hasta el versículo 34. Les dijo, veámoslo así, veámoslo aquí en el versículo 10 está la primera amonestación, que no le creyeron, como dijo mi hermana. En el versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, que ya solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Entonces es 10, 22, y aquí todavía no vemos la reacción de ellos hasta el 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hasta la tercera vez que les habló Pablo, fue que ellos comenzaron ya a creer. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. En este momento, hasta el versículo 36, es que comenzó a cambiar el ánimo de las personas que estaban en la nave. Y eran personas ya desesperadas, eran personas que tenían 14 días sin comer, estaban en un barco en medio de un huracán, de una megatormenta, no podían, no sabían ni dónde estaban porque no podían ni ver el cielo. Era un caos. En medio de ese caos, el valor que tuvo Pablo para decirles, tranquilos, Dios estuvo aquí conmigo y me dijo que nadie va a morir. Cuando se los dijo, no le creyeron. Cuando se los dijo la segunda vez, los tranquilizó un poco y fue que comenzaron a hacer lo que Pablo decía. Y eso fue lo que los llevó al final a salvarse a todos. Entonces vemos cómo una persona que está en los caminos de Dios puede afectar a todos los que están alrededor de él. Qué bonito. Entonces, vemos no solamente un resultado final del viaje, sino que la vida de todos fue afectada. La vida de todos. Muchos habrán aceptado a Cristo, otros tal vez no, pero de que escucharon el mensaje y vieron con sus propios ojos lo que Dios hacía con Pablo y la respuesta, qué mejor testimonio que ese. A veces uno puede predicar y decir y todo, pero a la hora de las horas, a la hora de las tormentas, digámoslo así, figuradamente, ahí es donde no todos reaccionan igual. Y Pablo reaccionó muy bien y tranquilizó a todos en medio de la tormenta. Les dijo a todos lo que tenían que hacer, inclusive a los marineros, inclusive a los que Julio les creía más, ¿verdad? Que era al piloto y al patrón de la nave. Me imagino que el piloto y el patrón han de haber sido los que en versículo 30 dice, entonces los marineros procuraban huir de la nave. Ahí han de haber ido esos dos también. Y Julio así como de, yo a estos dos les creí, ahora ya quieren huir.
Y Pablo les dijo, no, tranquilos, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Entonces, qué difícil es tener el valor de, de decir en medio de la tormenta, Dios, ¿cómo fue que les dijo en versículo 30 y em, versículo 23, perdón? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Me gusta cómo dice, no dice mi Señor, no dice nada, dice el Dios de quien soy. Esa definición es así como de, Pablo está diciendo, él puede hacer lo que él quiera conmigo porque yo soy de él. Y Pablo tampoco le estaba diciendo, Dios, por favor, sálvame, ayúdame o líbranos de esta. No le dijo, si me libras de esta, voy a predicarle al César. No, porque para allá iba, ¿verdad? Y él sabía que Dios lo iba a librar. Entonces, es bonito ver cómo Pablo tenía el valor de predicar sin importar cuál fuera la situación. Sin importar cuál fuera la situación, Pablo hablaba sobre Dios y le decía todavía del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué difícil es estar en medio de una tormenta y decirles, aquí estaba conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo que no teman, que él me ha concedido, versículo 24, me ha concedido todos los que navegan conmigo. Así que gracias a mí ustedes se salvaron. Básicamente eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Y básicamente eso fue lo que pasó. Porque Pablo estaba ahí, todos se salvaron. Si no, todos se hubieran muerto. Entonces, vemos que Pablo predicaba hasta en medio de las tormentas y Dios lo escuchaba. Ahí justamente, juntamente con él, Dios estaba ahí con él. ¿Alguien tiene algún comentario o algo? O seguimos a la siguiente pregunta, que ya es la última, la última de aplicación. Me llama la atención, hermano, de que Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. No estaba con los demás, solo estaba con él entonces, ¿verdad? Solo a él se le apareció el ángel de Dios, no a los demás. Sí. Me llama Y la atención ahí, esto. ajá, ahí en el barco no había privacidad. Exacto, no había privacidad, Sí, no, pero ahí solo eran con él, todos. a él se le presentó el ángel de Dios. Sí, qué interesante eso, ¿verdad? No, Sí, no fue que se les apareció Dios así a todos los del barco y les dijo, así es. tengan tranquilidad, yo los voy a salvar a todos. No, se le apareció a Pablo. A Pablo únicamente, a Ajá. él, ¿verdad? Yo creo que hubieran estado más tranquilos si se les aparece a todos. Hubieran De tenido repente, una visión así grande y decir, wow, no, Dios nos va a salvar a todos. Eso hubiera estado más creíble. Pero Dios estaba hablando por medio de Pablo y se mantuvo hablando por medio de Pablo. Dios no necesitaba salvar a todos los del barco, pero Pablo, gracias a Pablo, todos los del barco se salvaron. Entonces, Dios hablaba, como bien dice mi hermana Adriana, directamente con Pablo. con Pablo. Y qué interesante eso, ¿verdad? Dios Y, hablaba con Pablo. Y y como, Pablo también, adelante. eso nos lleva a entender el grado de relación que tenía Pablo con Dios, Ujú, que no la tenían los demás, ¿verdad? sí. La intimidad que Pablo tenía con Dios, que no la tenían los demás, ¿verdad? Eso nos lleva a Hermana, entender esto también. Y como decía hermana, hermana, perdón hermana, ya le digo, y como decía la hermana, ya le doy espacio hermana, y como decía la hermana, Pablo era un instrumento, el instrumento usado por Dios para llevar a cabo su propósito. Ya hermana, solamente eso.
Gracias. No, hermana, es para corroborar lo que usted está diciendo. De lo que pasa es que los demás no conocían a Jesucristo. En cambio, Pablo sí. Pablo era su discípulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo ellos iban cómo Dios se le iba a presentar a ellos, ni mucho menos, si ellos no sabían quién era Dios, Ujú. ¿ya? En Sí, ahí, cambio, Pablo sí tenía esa relación con él, por eso fue que se le presentó a él. Y a él todo lo que hizo es para que Pablo llegara y cumpliera el objetivo que él le había enviado, que era llegar a ujú, Roma y predicar allá en Roma. sí, ahí como yo les digo, ¿verdad? No sé cuántos, me imagino que en todo ese camino que iban, Pablo les iba predicando. Más de Claro, alguno ha de haber aceptado a Cristo ahí con Pablo, amén. se ha de haber hecho de sus discípulos, pero eso no lo sabemos, no lo sabemos, pero Dios tenía un trato a lo largo de todo el libro de Hechos Sí, específico para Pablo. Pablo. Entonces, vemos que en el penúltimo capítulo, en medio de una tormenta, Dios sigue tratando directamente con Pablo, Claro. solamente con Pablo. En su conversión, los demás vieron la luz, escucharon la voz, no entendieron, pero Pablo sí entendió. Aquí la voz nada más fue con Pablo, los demás Pablo. ni supieron ni se enteraron hasta que Pablo se levanta y dice, y ojo, no es lo mismo creer a que se te aparezca Dios a que te predique Pablo, ¿verdad? Porque que Amén. si un evento sobrenatural que les diga, no se preocupen, todos van a ser, van a llegar a tierra bien y no tienen que temer nada, todos hubieran estado bien tranquilos. Pero ¿cómo se llama? Alguien que va encarcelado les dice, no teman porque ya Dios habló conmigo y Él los va a salvar a ustedes. Unos habrán dicho, sí, pero gracias por tranquilizarnos, pero no te creemos. Otros sí le creyeron. Vemos que la mayoría sí le creyó porque se tranquilizaron y comenzaron a comer y comenzaron a actuar ya con más em, pensamiento para salvarse. Tiraron la comida y todo. Y así fue como logran llegar todos. Pero si no le hubieran hecho caso a Pablo tampoco llegan. Entonces, vemos que ellos cuando llevaban al centurión y a los otros, em, como los otros que estaban presos, no se imaginaban que estaban llevando su salvoconducto de vida de ese viaje, ¿verdad? Cuando estaban subiendo a Pablo, no se imaginaron que gracias a él iban a sobrevivir. Y sobrevivieron todos, incluyendo a los marineros, e incluyendo al piloto y al patrón. Entonces sobrevivieron todos. Qué bonito ver eso, ¿verdad? La última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre la voluntad de Dios y el cuidado de Dios en medio de las tormentas de la vida? Creo que es un poco lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vemos que Dios va delante de nosotros. Dios nos va cuidando y Dios nos va preparando el camino. Pero ojo, Dios no nos quita las tormentas. Nos dice que estemos tranquilos en medio de las tormentas y que podemos ministrar a otras personas en medio de las tormentas y que otros van a ser beneficiados porque nosotros estemos en medio de las tormentas, ellos van a tener vida. Entonces, no, cuando aceptamos a Cristo, no es, sí, todo es miel sobre hojuelas, todo nos va a ir bien, todo, no, también vamos a tener tormentas porque Dios las permite, pero hasta cierto límite y Dios va a salir victorioso de que estemos en medio de esas circunstancias. Mi hermano Marco había levantado la mano. No sé si Sí, tiene. hermano. Sí, sí, Sí. pastor. Yo como decía, pues aquí en la aplicación dice
¿Qué lección, dice, podemos aprender de esta historia sobre la voluntad de Dios y el cuidado de Dios en medio de las tormentas de la vida? Pues siempre Dios es fiel con nosotros, cuando nosotros somos fieles con Él. Mejor dicho, aún no siendo fieles. Ujú. Y Dios siempre tiene el control de todo. Amén, amén. Otra también, Dios llega justo a tiempo. El Ujú. tiempo de Él es Eso es lo que perfecto. tengo yo. Amén, amén. Sí, Sí. Sí, amén. Dios, respecto a eso que Dios llega justo a tiempo, no sé si es justo a tiempo para nosotros o el tiempo de Él, ¿verdad? Para nosotros. Pues, o Para sea, nosotros, cuando nosotros, mire, o sea, yo personalmente he tenido cosas que he tenido con desesperación y Él ha estado ahí. Él ha estado ahí. Ajá. Unas cuantas, cuando tiempo cuando vino la pandemia, yo prácticamente estaba muerto, pero yo clamé a Él y Él me llegó, y cuando llegó la Cruz Roja a ver en la ambulancia para llevarme, el doctor de la ambulancia me dijo, no, este señor no tiene nada, me vio los pulmones, me vio que me rogaba el pecho, lo que todo, no tiene ni fiebre, dice. Y cuando yo ardía en fiebre, tenía como fiebre de 40 siquiera, unos 10 minutos antes. Wow. Y como se llama, yo no tuve nada de enfermedad 10 minutos antes, ¿sí? Y cuando vino el doctor le dijo a mi hija, si quieres, yo lo entubo a tu papá y me lo llevo. Pero eso sí, nunca, mejor dicho, él ya no regresa. Porque todo el mundo que estaba al hospital se moría. Sí. No, le dijo, déjemelo ahí nomás como está. Sí, sí. Ujú. Ahora último, hace 2 años también que estuve enfermo con el azúcar, así mismo. Yo fui con 490 de glucosa, fiebre alta, así mismo. Fui al hospital, todo, y me tuvieron como todo el día, salí como a las 11:30 de la noche, pero salí, bueno, Ujú. no por los doctores, no por la medicina, sino por la gracia de Dios. Sí, Es que todavía el Señor tiene algo como para mí. así es. Así es. Y no Y sé si les Dios, dije, no sé si les dije, perdón, no sé si le dije que hace 2 semanas me quisieron asaltar. sí, 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 nos Me jugó comentó la también, semana pasada. me jugó también la ruleta. Y justo me tocó el número. Por lo menos el señor con su pistola me hubiese roto la cabeza, pero no Sí. hizo nada. Otra, la semana pasada, en la iglesia hacemos un almuerzo para los que trabajamos ahí, y ya pasó, la semana anterior pasó el turno mío, no tenía dinero, no he trabajado como 3 meses atrás, y justo yo un día orando aquí, un día miércoles, orando con él, le digo, Señor, le digo, pero tú comprendes, le digo que yo tengo que hacer este domingo. Aparte de eso, tengo la otra iglesia que tengo que darle también el lunch a los niños. Y no Ujú. tenía un céntimo. Y el jueves, el siguiente día, una hermana mía dice, ya, yo anda a ver $20 que te deposité en la cuenta. Wow. Ah, después, mire que no tenía un céntimo para cumplir con lo que tenía que hacer en la iglesia, más los niños, el día sábado. Él llega justo a tiempo, Amén, amén, así es. ¿sí? Qué Por bueno, eso yo, hermano. yo le creo a él sobre todas las cosas. Así es. Yo quisiera que Exactamente. eso nunca, Él yo siempre, quisiera que delante de nunca nosotros. él me quite esa fe. Sí, claro, tenemos que seguir con esa fe y con esa seguridad de que Él es ¿Sí? el que va delante de nosotros y que nos va dando su gracia y su cuidado. Y ¿Sí? que pues Él ha preparado todas las situaciones para nuestro aprendizaje,
nuestra enseñanza y Amén. también para ser testimonio a otras personas. Entonces, muchas gracias, hermano Marcos, que nos cuenta su Y su otra cosa que yo quería, como lo estaban comentando hace rato, yo estoy, no sé ni cómo llegué a 5E Internacional. Yo sé que llegué y aquí estoy desde el tiempo de la pandemia. Ajá, sí. Sí, desde ahí estoy. Creo que somos, con Roberto somos creo que los dos que hemos estado desde ese tiempo. Sí, hay más Roberto sí hermanos. me, Roberto sí me lleva una clase anterior, bueno, pero yo estoy más o menos de ese tiempo. Sí, Y gracias a Dios aquí estamos aprendiendo. Y yo estoy amén. contento. ¿Sí? Qué bueno. No, y sí, un tiempo se nos apartó por ahí, pero qué bueno que ya regresó y está Sí, otra vez por aquí. es un seminario que tuve aparte, seminario de pastorado. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Pero qué bueno que sí, ya lo de nuevo, tenemos otra vez por aquí, mi hermano. sí, gloria a Dios. Bueno, Gracias, muchas pastor. gracias, hermanos. ¿Alguien tiene algún último comentario? Ya nos estamos pasando unos minutitos. Pues qué bonito ver cómo, a mí lo que me queda de esta clase es ver cómo la vida de un cristiano impacta a su entorno. Por la vida de Pablo se salvaron los que iban en el barco. Pablo no dijo, les voy a predicar, no, o sea, le salvaron la vida. Ya que ellos hayan creído, ya que ellos hayan seguido en el Evangelio, pues no sé. Pero la vida de Pablo impactó directamente sobre la vida de ellos. Y me hace pensar, ¿qué impacto ha tenido mi vida sobre la vida de los que están alrededor? ¿Qué impacto ha hecho mi vida alrededor de los que trabajan conmigo? Los que trabajan conmigo saben que soy cristiano. Mm, el, Mi vida, mi testimonio, mi forma de llevarme con mis compañeros de trabajo, realmente ha sido de impacto para ellos. ¿Cómo impacta mi testimonio mi familia? ¿Cómo impacta mi testimonio mi iglesia, inclusive? Entonces, mi vida debe de estar impactando otras vidas, así como la vida de Pablo impactó a muchísimas vidas al punto de que ahorita, muchos años después, seguimos hablando de él y seguimos aprendiendo de él. Seguimos aprendiendo de su relación con Dios, seguimos aprendiendo de la forma y la valentía con la que él predicaba. Eso lo debemos de llevar en práctica en nuestras vidas. Que no se quede solamente en la teoría, llevémoslo a la práctica. Y con esto terminamos esta clase, mis hermanos. Voy a terminar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias en este día porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos conoces a totalidad, Señor. Tú conoces nuestro pasado y nuestro futuro, Señor. Tú sabes quiénes somos. Te pido que nos ayudes y que nos des esa valentía, ese ánimo, Señor, para ser influyentes en nuestro entorno, Señor, para tener esa decisión que a pesar de estar en medio de una tormenta, podamos levantarnos y decir, Dios está conmigo. Dios, todos tranquilos porque Dios está conmigo. Que tengamos esa cosa que nos caracterice, que nosotros somos diferentes, no somos esas personas que se dejan llevar por el miedo, sino que somos esas personas que se guían por Dios. Te pido que nos ayudes a verte en cada momento, a seguirte, Señor, que podamos ser sensibles a lo que tú nos quieras decir en cada momento, Señor. Te pido que te quedes con cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, y que bendigas a cada una de las familias que están representadas aquí. Te pido que nos bendigas en esta semana que recién inicia y que nos des
una buena noche también en esta noche. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis Amén. hermanos.